No necesitas usar el griego cuando vas a predicar. De verdad no necesitas usar el griego cuando vas a predicar. Voy a mencionar unos ejemplos de predicadores que he visto que usan el griego en su predicación sin ningún buen sentido y sin saber lo que están haciendo. Entonces, si tú acostumbras a hacer este tipo de cosas que voy a mencionar, no necesitas usar el griego, necesitas otra cosa. Miren, por ejemplo, he visto predicadores que leyendo el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, dicen, aquí la palabra griega para bienaventurado es Macarios y significa bienaventurado, dichoso o feliz. Y allí se quedan. La pregunta es, ¿para qué fueron al griego? Si en español ya dice bienaventurado, si ya hay versiones que dicen dichoso, si hay versiones que dicen feliz. No tiene ningún sentido. A la explicación no le añade nada. Luego también la famosísima palabra dulos. Cuando el apóstol Pablo usa la palabra esclavo, usa la palabra dulos, que se refiere a un esclavo o a un siervo. Y no hay ninguna razón para ir al griego. De verdad. Esta es como la quinta vez que hago el video y en las veces anteriores no paraba de reír. Pero creo que es importante que los predicadores entiendan el uso, que estos usos no sirven, no añaden nada a la explicación de un texto. Luego están los predicadores que les gusta presumir. Aquí en griego la palabra victoria, primera de Juan 5:4, la victoria que vence al mundo, es la palabra griega Nike. ¿A qué le suena? A Nike. No, no tiene ningún sentido. Causa risa y no añade nada a la buena comunicación del mensaje que es necesario que se entregue. Luego, los predicadores, desconociendo cómo funciona el significado de las palabras, cómo lo adquieren y la intención con las que se usan, ponen, por ejemplo, Romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo usa en griego la palabra dinamis o dunamis, que es la palabra poder en español, y los predicadores relacionan esto con la dinamita. Pero como suena algo negativo, que el evangelio es dinamita de Dios, que nosotros vemos que se usa la dinamita para causar explosiones, ellos dicen, el evangelio causa una implosión y esta es una tontería. Le añaden una idea a la palabra que no tiene en el original. O sea, en el tiempo del apóstol Pablo no era la dinamita a lo que él se refería o lo que él tenía en mente. Lo mismo sucede con la palabra poema. Hay personas que dicen que nosotros somos el poema de Dios porque el apóstol Pablo dice en Efesios que somos hechura suya. Y la palabra hechura en griego es la palabra poema. Somos el poema de Dios. Pero la gente que escucha y el que la usa, la palabra poema, tiene en mente un poema con los versos, las estrofas, la métrica, la rima, algo relacionado con el arte poética que es algo bello. Y esa no es la idea del apóstol Pablo, pero el uso que la gente hace de esa palabra y lo aplica es porque no sabe cómo funciona el significado de las palabras. Y uno más, cuando le aplican un contexto a la palabra que no tiene. Lucas describe a los discípulos después de la pesca milagrosa que dejan todo y siguen a Jesús. Entonces, un comentarista dice, la palabra seguir, akolutein, es la palabra que se refiere a los soldados que siguen a su comandante. Sí, porque están haciendo lo mismo, seguir, que involucra caminar, que involucra ir atrás de alguien, nada más. Pero luego los predicadores, por influencia de este tipo de comentaristas, dicen, aquí están los discípulos como soldados, dejando todo, siguiendo a su comandante para conquistar el mundo. Y suena bonito, pero son dos contextos diferentes, esa es la verdad. Entonces, aunque suene bonito, así no se usan las palabras. Esa es la verdad. Ahora, hay otro uso horrible, escandaloso, de veras, que da risa, pero también es lamentable.
Los predicadores usan un recurso, por ejemplo, como la concordancia de Strong, y ahí van a buscar el significado de las palabras. Van a una palabra y luego cada uno de los significados se lo quieren aplicar al texto. Y buscan en griego la palabra logos para verbo. Juan 1:1, en el principio era el verbo. Es la palabra muy importante, logos, que significa razonamiento, cálculo, expresión divina. Jesús es la expresión divina porque vino a darnos a conocer al Padre. También es noticia. ¿Se acuerda usted de la buena noticia? A eso vino Jesús, predicando la buena noticia. Palabra, plática, pleito, predicar. El predicador por excelencia, ¿sí? Pregunta, propuesta, razón, sentencia, derecho, exhortar, fama. Y Jesús se difundía su fama. Y este recurso, esto hace la gente. Lo que está haciendo la concordancia que no le explica es que las palabras se pueden usar en diferentes contextos y cada contexto le puede dar un significado diferente, porque depende de las palabras que rodean a la palabra que nos interesa, pero también del contexto más general y de la intención con la que use la persona que está hablando o el escritor. Por eso hay que saber cuál es el significado que usa. Hay que saber usar los diccionarios. Hay significados en las palabras de la Biblia que no va a encontrar en ningún diccionario. Y el predicador tiene que saber cuál es ese significado. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, oraré con el Espíritu, cantaré con el Espíritu. Y ahí la palabra Espíritu, si usted la busca en el diccionario, no va a ser la intención con la que el apóstol Pablo lo hace. En otras palabras, allí el apóstol Pablo dice, voy a cantar en lenguas, en otro idioma, que ha sido un don que Dios me ha dado a mí. Pero no va a encontrar eso en los diccionarios. Entonces, ¿cuál es el consejo que deberían de seguir los predicadores? Primero, si su uso del griego no añade nada a la explicación que pueda aclarar el sentido del texto, no necesitan el griego. No lo necesitan. Hay un predicador que dice, después de que tú estudiaste en tu casa el texto, hay 3 palabras que tienes que hacerte. La primera es la que quiero mencionar. ¿Qué necesito explicar? A veces en el texto no hay nada que explicar porque está muy claro y a lo mejor hay que exhortar o desafiar a la iglesia y aplicarles el texto, enseñarlo. Por eso hay que hacernos esta pregunta. Y si no es necesario el griego, no vamos al griego. Y en segundo lugar, lo que deberían hacer los predicadores es empezar a estudiar su idioma. Si hablas español, el español, ver cómo funcionan las palabras o las expresiones. Hay palabras que les suenan raras a los predicadores y no saben cuán importante es, como la palabra gramática, sintaxis, semántica. Allí es donde debería uno empezar con el significado de las palabras, en una introducción a la semántica y luego relacionarla con la pragmática, tal vez. Por allí sería el camino para empezar. Sería bueno por ahí empezar. Vamos con una introducción a la semántica. Y de allí, luego un camino más largo.